bienvenido, bienvenida a este tiempo de oración, a este tiempo de estudio de la palabra del Señor, un espacio en el que abrimos nuestro corazón para que Dios nos edifique en su bendita palabra, para que nuestra fe sea fortalecida en tiempos en donde, sin lugar a dudas, nuestra fe está siendo probada. Nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en su perfecta voluntad y por tanto nuestra confianza en su soberanía, porque todo lo que Dios hace es bueno, aunque a veces nos cuesta trabajo comprenderlo. Pero quiero invitarte para que abras tu corazón a la palabra del Señor en esta ocasión nuevamente y vamos a iniciar haciendo lo correcto y es poniendo este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra. Así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus misericordias y bendiciones. Gracias te damos, Señor, por tu protección. Gracias te damos, amado Dios, por ayudarnos, por fortalecernos, por cubrirnos con tu presencia y tu poder, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por tu preciosa sangre, aquella sangre que nos limpia de todo pecado. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, muchas gracias. Te pedimos, por favor, que ese poder de tu sangre sea limpiándonos de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a crecer en la verdad y en la revelación de tu palabra. Cúbrenos, Dios mío, con tu gloria. Cúbrenos, Dios mío, con tu presencia y con tu poder, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a disponernos para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amado Señor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos. Hoy en tus manos declaramos está nuestra vida, la vida de nuestra familia y nuestro futuro. Todo está en tus manos, Señor, y confiamos en tu buena voluntad sobre nuestra vida. Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por fortalecernos en la fe que es en Cristo Jesús y en tu poderosa palabra. Te damos muchas gracias, Dios mío. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar una porción de la Escritura, una reflexión a la que le puse por título: Cree y confía en la protección de Dios. Cree y confía en la protección de Dios. Y en esta ocasión vamos a ubicarnos en un tiempo en que el pueblo de Israel fue altamente afligido. Un tiempo además muy complejo, un tiempo en donde su fe fue desafiada. Pues hago referencia a las 10 plagas sobre Egipto y a la manera en que el Señor actuó para sacarlos de aquel imperio y llevarlos entonces por el desierto a la tierra prometida. Pero vamos a ver varios eventos y lo que Dios demandó de su pueblo para ser liberados. En aquel tiempo, difícil tiempo, que es un tiempo como el que estamos viviendo ahora, un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde el temor golpea el corazón del mundo y del pueblo de Dios. Muchas veces el enemigo quiere venir a traer angustia, incertidumbre, desasosiego, tristeza, depresión. Un tiempo en el que no podemos negar que la muerte ha venido a muchas personas, ya hablamos de millones de personas. Así que es un tiempo en el que nuestra fe está siendo probada. Y por eso es tan importante ir a la Escritura, para que podamos ver la manera en que Dios actúa y podamos entonces depositar nuestro corazón en la buena soberanía de Dios. De manera que vamos a desarrollar en esta ocasión 3 puntos y vamos a escribir en el primero: no permitas que la tristeza derribe tu fe.
No permitas que la tristeza derribe tu confianza en el Señor, tu fe en Dios. Y vamos entonces a leer en el libro de Éxodo, capítulo número 6, versículos 6 al 9. Leamos entonces lo que nos dice. Ya, como bien sabemos, el Señor ha escuchado el clamor de su pueblo en medio de la opresión, en medio de la esclavitud en Egipto, y el Señor entonces llama a Moisés. Después de Moisés presentar una serie de excusas, pues el Señor cumple su propósito con él y lo lleva como instrumento para que se presente delante de Faraón y así Israel sea liberado. Entonces el Señor empieza a respaldar a Moisés con una cantidad de señales maravillosas, un poder impresionante que vemos desplegado inicialmente a través de las plagas. Pero cuando el Señor manda a Moisés con su hermano Aarón a hablar al pueblo de Israel, antes de las plagas, antes de todo ese despliegue de poder, ellos estaban viviendo bajo aflicción. Y es entonces, cuando quiero leer aquí Éxodo 6, versículo número 6, Dios le habla a Moisés. Dice el versículo 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Esta es la declaración de la promesa de Dios a Israel. Pero notemos ahora la respuesta o reacción de Israel en el verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí que quien está hablando es el Dios Todopoderoso a través de Moisés. El Señor ha descendido para librar a su pueblo de la esclavitud. Pero la Biblia dice que ellos no podían escuchar el mensaje. Seguramente oían lo que Moisés hablaba, pero aquella palabra no podía entrar en su corazón. Aquella palabra no encontraba un terreno fértil donde germinar. Y la Biblia nos dice que eso se debía a la congoja de espíritu y a la dura servidumbre, a la dura esclavitud. Hay dos razones por las cuales el pueblo de Israel no escuchaba el mensaje de libertad. No escuchaba ese mensaje a través del cual Dios, estaba prometiendo que les daría una tierra de abundancia. La tierra que fluye leche y miel, dice la misma escritura. Pero ellos no escuchaban esas promesas, tampoco las creían. Ellos no creían que era posible salir de semejante esclavitud. Y eso se debía a dos factores, dice el versículo 9. 1, la congoja de espíritu, y 2, la dura servidumbre. Aquella esclavitud por un espacio de 400 años los había quebrado, los había afligido, ya habían renunciado a la capacidad de soñar. Ellos ya habían renunciado a sus metas, ya habían renunciado a la libertad. Se veían entonces siendo esclavos toda su vida y por el resto de las generaciones. Y dice aquí la escritura que la servidumbre, la esclavitud era dura y esto los había desgastado. Pero además nos dice en segundo lugar que ellos no escucharon a Moisés, no recibieron aquella palabra porque dice a causa de la congoja de espíritu. Miré unas traducciones y hay una traducción donde no dice congoja, dice depresión. Otra versión no dice congoja, dice desánimo. Y esto nos habla de aflicción, esto nos habla de una situación emocional que los había llevado a caer bajo un manto de depresión, bajo un manto de desánimo. Sus palabras eran negativas.
Sus palabras expresaban la tristeza y la aflicción de sus corazones. Ellos vivían en un marco depresivo, siendo esclavos y oprimidos. Cuando Moisés viene a traer esa palabra de Dios, esas buenas noticias de liberación, de una tierra de bendición, ellos no recibieron la palabra a causa de la profunda tristeza con la que estaban viviendo. Y por eso ese primer punto, no permitas que la tristeza derribe tu fe en Dios. A veces consentimos la tristeza, a veces consentimos la depresión, a veces consentimos el desánimo y permitimos que esa condición emocional nos robe nuestra confianza en Dios, derribe nuestra certeza en la bondad y en el poder de Dios, porque para el Señor todo es posible, no hay ninguna cosa difícil para el Señor. Pero algunas veces, a causa de nuestras crisis, a causa de nuestras pruebas o problemas, permitimos entonces que esos sentimientos, esas emociones de la tristeza, la angustia, el desánimo, vengan a llenar nuestro corazón y de alguna manera desplazan nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra fe en las promesas de Dios. Y aunque el Señor ya había dado inicio al plan de liberación, y aunque el Señor ya había preparado las plagas para Egipto, sus milagros en el desierto y la buena tierra para Israel, ellos seguían sumidos en la tristeza, porque la tristeza, la depresión y el desánimo no nos permiten ver lo que Dios va a hacer, no nos permiten ver las bendiciones que están por venir, no nos permiten ver las conquistas que el Señor nos va a permitir alcanzar para la gloria de su nombre, porque la nueva tierra era parte del propósito de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero es fundamental alimentar y nutrir nuestra fe. Es fundamental que apartemos ese tiempo para hablar con Dios, ese tiempo para adorar, ese tiempo para alabar al Señor, de manera que nuestro espíritu se hace fuerte. Recordemos que la Escritura dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Permitamos que Cristo fluya con poder a través de nosotros, que la vida de Cristo nos embargue y podamos avanzar, aunque el terreno sea difícil, aunque el camino sea complicado, aunque los obstáculos sean grandes, siempre mayor es el poder de nuestro Dios. Entonces, no permitamos que la tristeza derribe la fe que tenemos en Dios. No caigamos en esos cuadros y marcos de depresión en los que el enemigo viene y azota y golpea con la fuerza de su tristeza, su melancolía, trae entonces desasosiego, angustia y nos presenta los peores cuadros de nuestro futuro. Pero la fe en Dios sabe, tiene la certeza de que cosas buenas están por venir, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tal vez con los ojos naturales veamos adversidades, pero los ojos de la fe ven al Todopoderoso adelante. El Señor va con nosotros y Dios cumplirá su buen propósito en nosotros. Es necesario que podamos depositar nuestra confianza en el Señor y también en su soberanía, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Dios es amor y por amor hace una serie de cosas que muchas veces no comprendemos, pero depositar nuestro corazón en Él, confiar en Él, eso agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Vamos a ver ahora entonces en segundo lugar, vamos a ver aquí punto número 2. Dios es nuestro soberano protector. Dios es nuestro soberano protector. Y vamos a leer aquí varias citas en el libro de Éxodo. Vamos a poner aquí capítulo 8, versículo 22, capítulo 9, versículos 4 y 25, 26, y vamos a leer también
capítulo número 10, versículos 21 al 23. 21 al 23. Así es que es. Muy bien. Vamos a mirar entonces. Éxodo capítulo 8 dice el versículo número 22. Dice así. Hechos 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aquí estoy leyendo la plaga de las moscas. Uno de los juicios que el Señor envió sobre la tierra de Egipto fue la plaga de las moscas, pero el versículo 22 nos dice que en la tierra donde vivía Israel, que era la tierra de Gosén, el Señor dijo, en la tierra en la que habita mi pueblo no habrá moscas. Dios guardó a su pueblo de esta plaga. Nos dice también el capítulo 9, versículo 4, el capítulo 9 nos habla de la plaga en el ganado. Y aquí nos está hablando del ganado como fuente de alimento, del ganado como fuente de trabajo. Entonces, esa plaga venía contra la fuente de alimento, venía contra la fuente de trabajo, pero contra los egipcios, no contra el pueblo de Dios. Dice el verso 4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Lo mismo sucede en el capítulo 9, versículo 25-26, cuando nos habla aquí de la plaga de granizo, específicamente diciéndonos que en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. El Señor guardó el ganado de los hijos de Israel de la plaga, pero también guardó el ganado de los hijos de Israel del granizo. Aunque el granizo sí cayó sobre todo el ganado de Egipto. Dice el verso 25, aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así de hombres como bestias. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios guardó a su pueblo. Y en el capítulo número 10, dice el versículo 21, donde habla de la plaga de las tinieblas, que versículo número 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esto es un milagro impresionante, un milagro impresionante. Durante esos 3 días de la plaga de tinieblas, no hubo iluminación en todo el imperio egipcio. Pero en la tierra donde estaban los israelitas sí había luz en las habitaciones de ellos. Eso es un milagro impresionante, y lo que estamos viendo es cómo el Señor guardó a su pueblo. En medio de este tiempo surgen muchas preguntas y podemos nosotros decirnos, pero ¿por qué si Dios es el que nos protege, por qué han fallecido hermanos por el COVID-19? ¿Por qué han partido pastores y ministros por el COVID-19? Nótese que puse aquí en este título, Dios es nuestro soberano protector. Soberano protector. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Y cuando Dios levanta a uno de sus hijos de esta tierra, sabe perfectamente nuestro Señor por qué lo hace. Y nuestro corazón debe descansar en que todo lo que hace Dios es para nuestro bienestar, para nuestra salvación. Todas las acciones que tú miras en las Escrituras que Dios realizó, todas las hizo para salvación nuestra, para el cumplimiento de sus planes de redención. Todo lo que Dios hace, lo hace dirigido, impulsado por su amor. Para mí es importante tener en cuenta esto. Dios es amor y por tanto todo lo que Él hace, lo hace por amor. Lo que sucede es que el amor de Dios es tan excelso, tan grande, tan inmenso, que nuestra mente pequeña no alcanza plenamente a comprenderlo ni a explicarlo. Entonces, no podemos a un amor tan alto
pretender nosotros comprenderlo plenamente. Pero Dios sabe perfectamente lo que hace y todo lo hace por amor. Creer y confiar en eso es la fe que le agrada a Él. Porque la fe que cuestiona no es realmente fe, es un pensamiento, es un resultado de la mente. Porque la fe que viene de nuestro corazón, de nuestro espíritu renacido, confía plenamente en Dios y en sus designios, en sus juicios, en sus obras. Entonces, si el Señor nos levanta en X o Y momento de la vida, sabe Dios por qué lo hace, pero sin duda alguna lo hace para bien. Porque Dios es amor, Él es perfecto. Ninguno de nosotros llegó a esta tierra por accidente. Y lo mismo sucede con nuestra partida. Tampoco es un accidente, no es una coincidencia. Dios sabe perfectamente lo que hace. Y preciosa es la muerte de los santos a los ojos del Señor. Lo importante es tener la certeza y la seguridad de que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, de que hemos nacido de nuevo en Cristo, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y de esta manera tenemos la certeza y la confianza de que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros somos hijos de Dios, nuestra ciudadanía es celestial y en esta tierra estamos de paso. Que Dios nos cubra con su gloria, que Dios nos cubra con su poder, que nuestro buen Dios cumpla su plan y su propósito en nosotros, y nosotros procuremos siempre depender del Señor y estar asidos a la misericordia del Señor todos los días de nuestra vida. Aquí estamos viendo entonces en el libro de Éxodo aquella manera tan especial, aquella manera sobrenatural, milagrosa, como Dios protegió a su pueblo en medio de las plagas. Pero vamos a observar un tercer punto muy importante. Vamos aquí, punto número 3. Israel, y aquí Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Sinónimo para nosotros como pueblo de Dios. Israel creyó y usó. No solamente debemos creer, sino usar lo que Dios nos ha dado. Israel creyó y usó el poder de la sangre del Cordero, de la sangre del Cordero. Esto lo leemos entonces en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. Es importante que tengamos en cuenta esto. Israel creyó, pero no solamente debemos creer, debemos usar lo que Dios nos da. Dios nos ha revestido, por ejemplo, de armas espirituales. Efesios 6 habla de una de ellas, por ejemplo, la palabra de Dios. Dice que es la espada de doble filo, ¿verdad? Entonces debemos no solamente creer en el poder de la palabra, sino usarla. En este caso hablamos de el poder de la sangre del Cordero. Recordemos entonces que el Señor envía como 10ª plaga la muerte de los primogénitos egipcios. En cada familia, en cada casa egipcia, esa noche iba a morir el primogénito de la familia. Pero Dios le da instrucciones a su pueblo. Éxodo, vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 21. Dice la Escritura: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Este cordero es una figura de Jesucristo nuestro Señor. Este cordero es un símbolo, representa a Jesucristo, aquel que iba a ser sacrificado. Por eso Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Entonces, estos corderos, dice además que eran sacrificados por familias. Y esto nos recuerda que la voluntad de Dios es la salvación de nuestra familia. Por eso no podemos nosotros dejar de orar por nuestra familia, no podemos dejar de interceder por ellos, darles un testimonio correcto y orar, pidiendo a Dios que se glorifique en sus vidas, que derrame salvación sobre ellos.
De manera que las familias israelitas debían sacrificar un cordero por familia. Es maravilloso ver que luego Cristo vino a dar su vida por los pecados de todo el mundo. Ya no fue por una familia, sino por todo el mundo. Dice ahora el verso 22, y tomado un manojo de hisopo. Hisopo era como un arbusto y tenían que armarlo como si fuera una pequeña brocha allí, ¿verdad? Un hisopo. Y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, la sangre de aquel cordero. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Debían tomar esa sangre y aplicarla en todo el marco de las puertas de cada casa. Y ninguno de vosotros, esto me parece muy interesante, verso 22 dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Qué interesante esto, ¿verdad? Cómo el poder de la sangre era aplicado en las puertas y esa casa estaba bajo cobertura, bajo protección. Y dice, ninguno debe salir de la casa, porque si alguno salía de la casa, se salía de la protección, tenía que estar ahí en la casa hasta la mañana, bajo la sangre, bajo la protección de la sangre del Cordero, bajo la cobertura de Dios. Esto nos recuerda la importancia de que nosotros debemos estar siempre bajo la autoridad de Jesucristo, bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Pues cuando tomamos decisiones independientes, autosuficientes, soberbias u orgullosas, y cogemos por otro camino porque no sabemos el camino, porque creemos que nos va a ir mejor, porque nosotros sí sabemos cómo son las cosas, etcétera, nos salimos de la cobertura de Dios, nos salimos de la cobertura de la sangre, entonces nos exponemos al enemigo. Cuando una oveja se sale del rebaño, se expone al ataque del lobo, del oso o del león. Por eso esta frase nos recuerda la importancia de caminar bajo la cobertura de Dios, de caminar bajo la protección del Señor, depender de Dios. Dice ahora el verso 23, porque yo Jehová pasaré hiriendo a los egipcios, Dios traerá su juicio sobre los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Entonces, el juicio de Dios venía sobre los egipcios, pero también sobre los israelitas. Lo que pasa es que en la casa de los israelitas no había muerto adentro porque ya había muerto un cordero. Es decir, el cordero había muerto para que los de la casa tuvieran vida, como Jesucristo murió para que nosotros tuviésemos vida. Entonces, Jehová Dios venía trayendo juicio a egipcios y a israelitas. Los israelitas serán salvos del juicio por la muerte de un cordero. Jehová Dios venía trayendo juicio. Había muerte en ambas casas. Lo que pasa es que en las casas de los egipcios había muerte del primogénito, en las casas de los israelitas la muerte de un cordero. Y dice la parte final del versículo 23, y no dejará entrar la sangre en aquella puerta. Dice, la sangre en aquella puerta. No dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre se convierte en un escudo. La sangre se convierte en un cerco, en un vallado protector que le impide al ángel heridor, al ángel que traía la muerte, el juicio, no podía entrar porque estaba la sangre cubriendo. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos acogemos a la sangre de Jesucristo, la sangre nos libra del juicio. La sangre nos cubre y nos protege del ángel que viene a herir, del ángel que viene a traer la muerte. Porque aquí esa palabra herir es traer muerte, pero la sangre nos libra de la muerte. Y esto nos recuerda del sacrificio de Jesucristo el Señor, su sangre que nos libra de la condenación eterna. Pero también la sangre poderosa de Jesucristo el Señor es cobertura para nosotros y cobertura para nuestra familia. Aquella noche, aquella tarde ellos aplicaron la sangre y por la noche cuando vino el ángel no entraba a la casa porque esa casa estaba bajo pacto.
Esa casa estaba bajo protección, esa casa estaba bajo la cobertura de la sangre y esa sangre protegía a toda la familia. Por eso es una bendición cuando en una familia hay un cristiano, aunque el resto no lo sean, y paso a paso el resto va llegando, porque ellos están bajo la cobertura de la sangre y no podemos dejar de orar y de clamar y declarar esa poderosa sangre cubriendo a las familias, esa poderosa sangre cubriendo a nuestros hijos, esa poderosa sangre cubriendo a toda nuestra descendencia, porque la sangre del Cordero no solo viene a redimirnos a nosotros, sino que la sangre del Cordero viene a redimir familias enteras, familias completas. Es por eso tan importante que nosotros perseveremos en nuestro clamor a Dios, que nosotros perseveremos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Aquella noche el ángel pasó y al día siguiente ellos participaron de la Pascua, se prepararon y empezaron a salir libres para la gloria de Dios. Empezaron a avanzar hacia el propósito del Señor, que era la tierra de la abundancia. Entonces es necesario que nosotros no permitamos que la tristeza, la depresión y el desánimo derribe nuestra fe en el Señor. Es necesario que nosotros podamos confiar en Dios como nuestro soberano protector, y es fundamental que usemos el poder del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. El Señor nos ha revestido de autoridad, el Señor nos ha revestido de la unción del Espíritu y nos ha dado su poderosa palabra para que oremos, para que cubramos nuestras familias en oración, en clamor, y para que avancemos hacia el propósito de Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de fortalecernos en la palabra, es tiempo de clamar a nuestro Dios, es tiempo de crecer en la revelación del poder de la sangre, el poder de la sangre de Jesucristo que trabaja en tu familia, el poder de la sangre de Jesucristo que te libra del juicio, porque la tierra está en un tiempo de juicio. Debido a su maldad, a su pecado, a su rebelión contra Dios, a su osadía contra la ley de Dios. Pero nosotros nos acogemos a la misericordia de Dios. Nos acercamos al trono de la misericordia. Nos acercamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Nos acercamos al poder de la sangre del Cordero. Recibiendo de Dios esa protección. Recibiendo del Señor la fortaleza y la certeza para seguir adelante. Es tiempo de fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Es tiempo de fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios, porque el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Quiero invitarte para que nos levantemos a orar en este mismo momento. Vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar por nuestra descendencia, vamos a declarar el poder de la sangre del Cordero sobre toda nuestra casa. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran paciencia, por tu misericordia. En esta hora, Señor, hemos leído tu palabra y hemos visto cómo tú, Dios mío, guardaste a tu pueblo de las plagas en Egipto. Tu mano poderosa preservó a tu pueblo, Señor, y nosotros te damos gracias porque tú eres todopoderoso, fiel, Dios misericordioso, el Dios que nos guarda y nos sustenta, el Dios que nos ayuda. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos también para darte gracias por la sangre del Cordero. Gracias por esa sangre, Señor Jesucristo, la que derramaste en la cruz del Calvario, para salvación nuestra, para limpieza de nuestros pecados, pero también, Señor, para protección de nuestra vida, para salvación de nuestras familias. Por eso, Dios mío, venimos a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nuestra casa, ten misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos. Oramos, Dios mío, por nuestras familias y por toda nuestra descendencia. Levantamos nuestra familia delante de ti y te pedimos, Señor, con el poder de tu sangre, actúa en cada uno de ellos, que la salvación venga sobre toda nuestra familia, que tu cobertura
cobertura y protección venga sobre toda nuestra familia. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que ninguna plaga tocará nuestra morada. Hoy declaramos que el ángel de la muerte no puede tocar nuestra familia. En el nombre de Jesucristo el Señor, declaramos que la sangre del Cordero es escudo alrededor de nosotros. Tu mano poderosa nos sustenta, tu mano poderosa nos guarda, tu mano poderosa nos protege, tu mano poderosa nos lleva en libertad. Así como sacaste a Israel de Egipto, tú nos levantas en libertad, tú nos ayudas a avanzar hacia tus planes, hacia tus propósitos, hacia aquellos escenarios de bendición que tú nos has preparado. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por el poder de tu sangre que nos limpia de toda maldad, que bendice, cuida, protege nuestra familia. Padre, desde lo profundo del corazón te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Damos gracias a Jesucristo, damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Que el Señor guarde tu familia, tu casa, que Dios derrame abundancia de bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión.